Amén. Amén. Gracias, Hermanos, Dios les bendiga. Señor. Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor al libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 6. Amén. Tema para el día de hoy, el tercer jalón y la puerta vieja. El tercer jalón y la reconstrucción de la puerta vieja. Amén. Amén. Así que busquen Nehemías. Capítulo 3, versículo 6. Solamente vamos a leer un versículo nada más, hermano. Amén. Para poder avanzar. Nehemías capítulo 3, versículo 6 dice así la palabra del Señor. Amén. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, estamos delante de su presencia, Amén, Señor amado, Señor. habiendo ya leído su palabra, Señor amado. Creemos, Señor, que usted traerá revelación a nuestras vidas, Señor amado. Señor. Su Espíritu Santo, Señor amado, guiándonos, Señor amado, para poder, Señor, reconstruir, Señor amado, cada puerta, Señor, que Señor. Satanás, el diablo, ha destruido, Señor amado. Amén, Por eso es que Señor. estamos aquí, Señor, porque para este tiempo del fin, Señor amado, oh Señor, el Espíritu Santo, Señor amado, nos llama, Señor amado, a la reconstrucción de todo lo que ha sido dañado, Señor amado. Amén. Y poder, Señor, estar a cuenta, Señor, delante de tu presencia, Padre. Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Bendice la luz de tu palabra, Amén. Señor. Sí, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. 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 Aleluya. Amén. Sí, Señor. Entonces, el tema para el día de hoy es el tercer jalón y la reconstrucción de la puerta vieja. Amén. Amén. Ahora, a medida que avanzamos en el estudio, hermano, que hemos estado realizando a través del libro de Esdras y el libro de Nehemías, hemos ido alcanzando, hermano, un conocimiento, gracias a Dios, una revelación, hermano, que Dios nos ha ido entregando, y nos damos cuenta que a través de la reconstrucción del primer enviado, que fue Zorobabel, entonces se alcanzó lo que es la justificación. Amén. Eso fue lo que llegó a la vida del creyente. El primer paso del caminar del creyente es justificación. Y nosotros llamamos a ese primer paso, le llamamos el primer jalón, hermano. Así Amén. lo nombra la Biblia, así también lo habla el profeta, ¿cierto? Entonces es un jalón, ¿ve? No es que usted quiera ir, sino que es algo que a usted lo jala. Es una fuerza, hermano, que a usted lo lleva, porque hemos sido predestinados, hermano, para que nosotros podamos vencer en este tiempo de fin. Amén. ¿Qué significa eso? Que Dios, hermano, trazó un rumbo para nuestras vidas, para nuestros corazones. Amén. Él dijo que nosotros aquí en la tierra derrotaríamos a Satanás. Amén. Nosotros aquí estamos para vencer, hermano, para tomar el control de la palabra en nuestras vidas. Realmente, Dios restituyendo todo, hermano, en nosotros. Amén. Entonces, ese fue el primer jalón para nosotros, hermano. Bien. El primer jalón espiritual. Entonces, ¿qué es lo que dice Esdras, capítulo 3, versículo 1? Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y mire lo que dice, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel. Amén. Para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra.
dice, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Así Entonces, justificación. ¿A qué nos llama justificación? A poder, hermano, restablecer, para poder colocar nuevamente el altar de Dios, ¿cierto? Amén. En nuestras vidas, Amén. en nuestros corazones, hermano. Señor. Entonces, justificación Amén. es el primer paso, hermano, donde nosotros, hermano, queremos aceptar el nombre de Jesucristo como Salvador personal. Amén. Nosotros acudimos a la sábana, hermano. Tomamos el nombre y decimos, yo amo esta palabra, yo amo a Jesucristo. Gracias, Padre, por haber dado tu vida, ¿cierto? Para poder rescatarme a mí, hermano. Y eso significa que el creyente pasa a ser justificado, hermano. Amén. Y nos dimos cuenta que fue Dios mismo que puso en el corazón, hermano, de Zorobabel y su grupo, de salir de la esclavitud. Amén. En la cual ellos se encontraban. Tipo y sombra de lo que ocurrió con nosotros, hermano. Sí, Señor. No es que nosotros quisiéramos vivir justificados para Dios. No, hermanos. Porque la carne, hermano, sabemos que la carne es débil, hermano. Sí, Señor. Sabemos que la carne es amadora de los deleites, hermano. Así No, no, sino que fue Dios quien vino a nuestro encuentro y nos fue a liberar de la esclavitud en la que nosotros nos encontrábamos en Babilonia, confusión, hermano. Así es. ¿Cierto? Nuestras vidas estaban totalmente confundidas, estaban perdidas, hermano. Amén. Estábamos sin Cristo, hermano, pero de pronto Él fue a buscarnos. Ese Espíritu Santo, hermano, fue a buscarnos y nos empezó a guiar. Entonces, ahora, al salir de Babilonia, implicaba, hermano, de la condición que nos encontrábamos, ¿cierto? Amén. Traer toda esa clase de mañas, hermano, que nosotros teníamos allá en Babilonia. Malas costumbres, paganismo, idolatría, hermano, perversión, hechicería, pleito, contienda, adulterio, pornografía, etc. Todo eso venía, hermano, con nosotros. Sí, es. Amén. Amén. Todo eso venía. Entonces, era solamente el primer jalón trayéndonos, hermano. ¿Para qué? Para aceptar el nombre de Jesucristo como Salvador personal. Para aceptar el sacrificio en aquella cruz del Calvario, hermano. Entonces nos dimos cuenta que la sangre de Jesucristo tenía poder, hermano. ¿Para qué? Para perdonar esa vida pasada, hermano. Señor, amén. Esa vida que nos tenía destruido, hermano. Amén. ¿Y qué fue lo que provocó en nuestra vida todas esas prácticas, hermano, que nosotros hicimos? Que habíamos aprendido allá en Babilonia. Cuando en esa Babilonia espiritual, cuando nosotros éramos esclavos, hermano. Así es. Amén. Entonces, en primer lugar, ¿qué provocó que nosotros, hermanos, tuviéramos toda esa clase de males? Lo que provocó fue que cuando nosotros fuéramos llevados a justificación, encontráramos el altar de Dios, hermano, destruido, hermanos. Oh, Padre. Nuestra vida estaba totalmente destruida, hermano, cuando nosotros llegamos, hermano, delante de la presencia de Dios. Recuerden que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Así es, Señor. Entonces, nuestra vida, hermano, estaba totalmente destruida. Los muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas, el templo de Dios estaba destrozado. Y en vez de este lugar, hermano, nosotros somos templos donde tenía que estar habitando Dios y su palabra, nos encontramos que esa era una guarida de demonios que había en ese lugar. Así es, Señor. Amén. No sé si ustedes están entendiendo, hermanos. Amén. ¿Se da cuenta? Nosotros, en vez, hermano, de haber estado llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, cuando Él nos encontró, nuestra vida, hermano, estaba tan distorsionada que era una guarida de demonios. Es verdad, Padre. Amén. Sí, ¿Se da cuenta? Quiero decirle que una persona sin Cristo, su estado es totalmente deplorable, hermano. Amén. Los demonios toman el control de sus vidas. Y en esa condición nos encontrábamos nosotros sin Cristo cuando Él recién salió a nuestro encuentro. Sí, es, Señor. En un estado deplorable. Todo nuestro altar estaba destruido, ¿se da cuenta? Sí, es. Amén. Entonces es por eso que el caminar del creyente es un proceso, ¿se da cuenta? Amén. De justificación, luego a santificación y luego a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué?
todo este caminar para ser adoptado Amén. y llegar a ser la esposa del Cordero. Amén. Sí. Gloria a Dios para siempre. Señor, amén. Bueno, quiero decir, hermano, que este caminar, hermano, la gran mayoría no logra culminar este proceso, hermanos, de justificación a santificación, a la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué no logran llegar a culminar este proceso? Porque quedan perdidos en el camino. Así es, Señor, amén. Mire lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña de una persona que ha sido justificada, que aceptó la cruz del Calvario, es más, que se bautizó, hermano, tomó el nombre de Jesucristo, pero luego rechaza la cruz y vuelve atrás. Señor. En el libro de Mateo capítulo 12, Amén, sí, Señor. Amén. Mateo capítulo 12, Amén, sí, Padre, amén. versículo 43. Dice lo siguiente. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Ahora, ¿cuándo el espíritu inmundo sale del hombre? Cuando el hombre es justificado, hermano. Cuando el hombre va a las aguas y acepta el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Amén. Pero mire, sigamos viendo lo que dice Jesucristo. Entonces, el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí. Amén. Y cuando llega, dice Jesús, la haya desocupada, Así. barrida y adornada. Mire, ponga atención a esa palabra, desocupada, barrida y adornada. Entonces, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Ahora, hermano, hermana, si usted se da cuenta, la persona había comenzado un proceso de transformación en su vida, Así es, Señor, amén. pero no dejó que Cristo sea su Señor. Esta persona dijo, yo voy a ir a tomar el nombre de Cristo, yo me voy a bautizar. ¿Se da cuenta? Pero no dejó que Jesucristo entrara en su vida Así es, amén. y que sea su guía, que sea su libertador, su ayuda. Entonces, ¿qué ocurrió? Recuerde, la casa de uno es el templo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? La casa, el templo, quedó desocupado porque fue arrasado, ¿cierto? Aceptó el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quedó barrida, quedó desocupada. Así es. Es porque al ser justificado, entonces hay una limpieza, ¿se da cuenta? Amén. ¿Y qué pasó? Que ese demonio dijo, es mejor que vaya y busque otros 7 demonios más. No sea que este quiera ser justificado y no tan solo eso, sino que quiera entrar en santificación. Oh, Padre, amén, sí, Señor. ¿Se da cuenta entonces qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Que su estado viene a ser peor que al comienzo. De verdad, amén. ¿Por qué? ¿Por qué llega a ser peor? Porque esa persona ya conoce la verdad. Amén. Y esa persona, aunque conoce la verdad, la desprecia. Desprecia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ahí esa persona se hace responsable. Ya no es el mismo estado al que tenía anteriormente, sino que ahora ya tiene el conocimiento de la verdad. Entonces se convierte
apóstata de la fe. ¿Se da cuenta? Amén. Por eso es que llega a ser su estado peor que el anterior. Entonces, ¿qué es un alma sin Cristo? Veamos otra escritura. Veamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, nos muestra, hermanos, el estado de una persona sin Cristo. Mire, pues vamos a ver mucha revelación el día de hoy, hermanos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, dice lo siguiente. Dice, 18:2, y clamó con voz potente diciendo, mire la canción, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmunda y aborrecible. Ahora mire, vamos a ver algo de revelación, algo que Dios quiere que nosotros recibamos, hermano. Mire, ponga atención a esto. Recuerde que Babilonia es la esposa de Satanás. Así como la iglesia de Jesucristo, cuando es adoptada, ella es la esposa de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces Babilonia es la esposa de Satanás. Y Babilonia es el estado espiritual de la persona sin Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Su habitación se llena de demonios, ¿se da cuenta? Así es. Y es guarida de todo tipo de espíritus inmundos. Así es. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Esto es para que usted vea, hermano, que en este tiempo del fin, hermanos, la guerra se hace más extensa, por así decirlo. Amén. Amén. Bueno, a través de Esdras, el segundo jalón o santificación en nuestras vidas, eso nos acerca aún más a Cristo. ¿Se da cuenta? Amén. De justificación a santificación es un acercarse más a lo que Cristo quiere de nosotros. Amén. Ya que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, pero nosotros vemos que aunque santificación es muy bueno, aún así no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere más de nosotros, hermanos. Sí, Señor. Y es que un verdadero creyente en santificación, mire, dése cuenta, aún en ese lugar, en santificación, el enemigo puede destruirlo espiritualmente. Así es, Señor. Amén. En santificación, aunque usted no lo crea, un creyente sigue siendo presa fácil para Satanás. Oh, Padre, sí, Señor. De misericordia, Padre. Y yo tengo escritura para mostrarles, hermanos. Un creyente sigue siendo presa fácil para Satanás. Veamos lo que ocurrió en los días de Esdras, en los días de santificación, en el tiempo de Esdras. En Esdras, capítulo 9, versículo 1, miren lo que dice. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes, o sea, los ministros, vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, o sea, los que ministraban la palabra, no se han separado de los pueblos de la tierra, Así es, Señor. de los cananeos, de los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Así es. Entonces, hay muchos que aman el compañerismo, por así decirlo, hermano, Así es. que dicen, pero ¿cómo si también hay gente buena? Pero vea usted cómo ellos, ahí en santificación, la gran mayoría, ¿qué dice? Hacen conforme a sus abominaciones. Ahora, recordemos, hermanos,
que Acab estaba casado con Jezabel y Acab era un caso perdido, hermanos. Acab, hermano, que nació, hermano, para ser rey, pero él desechó la palabra, desechó a Dios y se unió a Jezabel. Y Jezabel, ¿qué es lo que traía? Jezabel era una sacerdotisa que traía toda la doctrina de Babilonia, hermanos. Y Jezabel y Acab, ambos se unieron en matrimonio y contaminaron el reino de Israel. Y entonces, allá en Judá, había un rey que sí, hermano, estaba viviendo en justificación y en santificación. Sí, amén. Entonces nos damos cuenta que cuando Acab invitó al rey de Judá, entonces el rey de Judá fue, hermano, y tuvo compañerismo con Acab. Y la Biblia nos enseña que cuando él tuvo compañerismo, entonces este rey sacó entonces a su hijo, y cuando la Jezabel dio al hijo, hermano, del rey de Judá, entonces Josafat, entonces la reina Jezabel no perdió la oportunidad y dijo, bueno, entonces entremos en alianza y que mi hija Atalía se una al hijo de Josafat. Y Josafat, sin saberlo, por un compañerismo, entró en alianza, hermano, y la doctrina de Jezabel llegó al mismo reino de Judá, hermano. Sí, y entonces eso, Atalía, cuando ella, hermano, llegó a ser reina, cuando Ocosías llegó a ser rey, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Atalía persiguió a los demás que podían optar al reino y empezó a matar a los príncipes. Después de eso empezó a perseguir a Atalía y a matar a los sacerdotes de Jehová. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que trae solamente el compañerismo. Y nos damos cuenta que allí en santificación, hermano, en santificación gusta mucho del compañerismo. Gusta mucho, hermano, de ir a visitar, de que nos visiten, y eso no está malo, hermano. No está malo, pero uno tiene que saber Sí, amén. bien como parte, hermanos. Sí, amén. Porque la Biblia dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces, vea usted como ellos, aún en santificación, ¿qué dice la Biblia? Estando en santificación, muchos, dice la Biblia, hacen conforme a sus abominaciones. ¿Pero por qué, hermano? Ahora mire con atención, porque aquí viene una revelación para nuestras vidas. ¿Por qué es que ellos hicieron las mismas abominaciones que hacían esos diablos, hermano, estando ahí en santidad? Eso es un misterio, hermano. Amén. Y lo vamos a ver ahora mismo. Es un misterio y Dios tiene que revelarnos, hermanos, y para eso están las escrituras, para que nosotros no cometamos el mismo error. Amén. ¿Qué fue lo que ellos hicieron, lo que estaban en santificación? ¿Por qué ellos entraron en transgresión? Miren lo que dice Esdras 9:2, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Entonces, ¿en qué estuvo la transgresión, hermanos? Mire cómo ellos tomaron iglesias impías, iglesias paganas, adoradoras de Satanás. Vean lo que dice, ellos mezclaron la santidad de la palabra con doctrinas diabólicas. Así es, Señor, amén. ¿Y qué más dice? Los príncipes, o sea, los ministros o los pastores, ellos fueron los primeros en cometer ese pecado. ¿Se dan cuenta? Así es, Señor. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado cometieron los ministros? ¿Se da cuenta? El tomar, pues, hermano,
el tomar iglesias Así es, Señor. impías, iglesias paganas, tomar doctrinas de hombre, tomar personalidad jurídica, unirse con el Estado. Así ellos se unieron y no predicaron toda la palabra. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos mezclaron la santidad, dice la Biblia. En otras palabras, mezclaron la palabra de Dios, lo que nos santifica. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces aquel que mezcla la santidad ya no es santidad. Y todo esto ocurre en el segundo jalón. ¿Se da cuenta? Amén. Si usted se da cuenta, en el segundo jalón muchos se pierden. Entonces, nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que la tarea de la reconstrucción de Nehemías es importante. Amén. ¿Qué pasó con Nehemías? Cuando supo que los de santificación estaban cometiendo abominaciones. ¿Qué significa abominaciones? Significa rechazo, significa condena de parte de Dios. Eso es una abominación, es un rechazo de parte de Dios. Pero, hermano Germán, ¿qué abominaciones cometieron ellos? Le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿usted sabe qué es lo que ocurre con un creyente que está en transgresión? ¿Usted sabe lo que ocurre con un creyente que está en transgresión? Nehemías capítulo 1, versículo 3. Mire lo que ocurre con un creyente, hermano, que está en santificación, pero entra en transgresión. Amén, Señor. Nehemías capítulo 1, versículo 3, miren lo que dice. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en un gran mal y afrenta. Mire, ponga atención. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Si usted se da cuenta, hermano, hermana, una persona que está en santificación y no quiere avanzar a la llenura del Espíritu Santo, tarde que temprano entra en transgresión. Señor. El verdadero creyente tiene que seguir avanzando. Amén, sí, Padre. Entonces, cuando la noticia le llegó a Nehemías sin duda que expresó, sin duda que ya Jerusalén están los muros puestos, sin duda que las puertas están puestas, está todo bajo control, dijo. Pero cuando recibió la noticia, hermano, que los muros de Jerusalén estaban derribados y las puertas estaban quemadas, hermano. Ellos estaban en un gran barco, como dice la Biblia, y afrenta. Entonces, miren, hermanos, eso es lo que se logra, hermano, cuando la gente, hermano, no está en el tiempo correcto. Porque justificación para el tiempo de Wesley, eso era lo correcto, perdón, para el tiempo de Martín Lutero, eso era correcto, el justo por su fe vivirá. Era la palabra que había para ese entonces. Así es. Eso era correcto, pero ya en el tiempo de Juan Wesley no era correcto. Ya eso era maná podrido. Para el tiempo de Juan Wesley era sin santidad, nadie era Dios. ¿Se da cuenta? Pero para el tiempo de Juan Wesley, hermanos, al día de hoy, sin santidad, nadie verá a Dios. Eso ahora en este tiempo ya no sirve. ¿Por qué? Porque en este tiempo es la restauración de todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Sí. Nosotros tenemos que seguir avanzando, hermanos. Sí, Señor. ¿Y para qué es la reconstrucción? Ya vamos a ver, hermano, para qué es la reconstrucción. Entonces, mire, en lo que queda, veamos en lo que queda una vida que estaba en santidad
y luego va tras las abominaciones del mundo. Todo destruido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos son presa fácil para el enemigo. Así es, Señor. ¿Qué pasó entonces con la vida de Nehemías? Cuando Nehemías supo que esos creyentes habían cometido abominación, Nehemías capítulo 1, versículo 4 dice lo siguiente: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. ¿Se da cuenta? Amén. Yo lo que destaco en esto, hermanos, son dos cosas. En primer lugar, Nehemías no hace ninguna crítica hacia ellos. Así es, amén. Solo pidió misericordia, porque él sabía que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Nehemías? Nehemías entró en santificación. Nehemías empezó a orar, Nehemías empezó a ayunar, Nehemías empezó, hermanos, a santificar su vida y a entrar en un compañerismo con Dios, y entonces empezó a clamar misericordia. Y Nehemías, hermanos, empezó a decir: nosotros te hemos fallado, Señor, nosotros hemos pecado, nosotros hemos cometido transgresión, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Nehemías, hermanos, quizás no tenía nada de que pedir, a lo mejor misericordia, pero Nehemías estaba pidiendo también misericordia por el pueblo, Amén. por los demás, tal como hacía Job, hermano. Amén. La Biblia dice que Job hacía sacrificio a Dios por sus hijos, por si acaso ellos hubiesen cometido pecado. Amén. ¿Se da cuenta? Nehemías, recuerde, ponga atención a esto. Nehemías es un tipo de la edad de la Odisea. ¿Se da cuenta? Para su tiempo, entonces es un tiempo para nosotros, el mismo tiempo, tipo y sombra del tiempo de nosotros. Entonces el tiempo de Nehemías no es un tiempo fácil. Recuerde, la Biblia dice que la edad de la Odisea es una edad desnuda, es una edad perversa, es una edad en la que 200 millones de demonios han sido liberados. Amén. Con el solo objetivo de perseguir a la esposa del Cordero. Amén. Con el solo objetivo de perseguir a los que están reedificando, a los que se están preparando para el arrebatamiento, los que les han sido llegados a la revelación de los 7 sellos, los que han escuchado el pueblo de Dios. Para eso, hermano, es que nosotros estamos en este ser. Amén. Y Nehemías sabía que su tiempo era un tiempo difícil, entonces había mucho que trabajar, había mucho que vencer, hermano, había mucha batalla que pelear. Entonces vemos, hermanos, que Nehemías era un hombre que se iba a esforzar, hermanos. Amén. Entonces vemos a un enemigo incansable y que busca a quien devorar y destruir. Nehemías sabía eso, porque recuerde que Nehemías es un tipo del Espíritu Santo, Así es. guiando la reconstrucción de la esposa del Cordero. Mira lo que dice primero de Pedro, y esto es muy importante que usted lo busque, hermano, para que subrayar, porque primero de Pedro nos muestra a nosotros las 4 etapas del creyente. Lo muestra el primer jalón, segundo jalón, tercer jalón y adopción. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león urgente, buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta? Amén. Versículo 9 dice: al cual resistir firmes en la fe. Mire, ponga atención a esa palabra resistir. Amén. Amén. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no somos los únicos, hermanos.
Amén. No somos los únicos a los que el diablo está atacando, sino que a toda la esposa del Cordero, lo que nos estamos preparando, ¿cierto?, para un tratamiento. Así es, Señor. Amén. Padre, amén. Entonces, ¿qué más dice? Yo quiero que usted ahora subraye, hermano, lo que viene, porque el versículo 10 trae tremenda revelación. Amén. Aquí hay algo que Dios nos quiere revelar. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, mire lo que viene. Él mismo os perfeccione. Amén. Eso es lo primero. Afirme, dice. Amén. Segunda cosa. Fortalezca. Tercera cosa. Y establezca. Gloria a Dios. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Nos está mostrando los 3 jalones para llegar a adopción. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. Mire, el primer jalón, justificación, es perfeccione. Amén. Ese es el primer jalón. Nos perfeccione. El segundo jalón, santificación, es afirme. Amén. Sí. Luego, el tercer jalón, Espíritu Santo en la vida del creyente, es fortalezca. Amén. ¿Se recuerda lo que es una fortaleza, una torre? Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Fortalezca. Entonces, después de eso viene adopción, la esposa del Cordero. ¿Qué es lo que pasa con la esposa del Cordero? Ella es establecida en Cristo. Amén. Es posicionada en Cristo. ¿Se da cuenta? Amén. Ya no digo yo, más Cristo en mí. Entonces tenemos primer jalón, perfeccione. Segundo jalón, afirme. Tercer jalón en el creyente, fortalezca. Para ser adoptado o ser establecido en Cristo. Amén. Son los 3 pasos a seguir Dios. para lograr, hermano, adopción. ¿Se da cuenta? Amén. Nehemías sabía que para llegar a adopción había que primero pasar por los primeros 3 jalones. Y eso implicaba resistir firme en la fe. Amén. ¿Para qué? Para que Satanás y todos esos demonios huyan. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Le voy a dar otra cita para que usted pueda ver. Busque el libro de Santiago, porque ahí también usted va a tener que subrayar algo, hermanos. Santiago capítulo 4, porque esta es otra cita para el creyente, para que nosotros podamos vencer y saber por qué. ¿Por qué, hermano, hay que reconstruir esas puertas quemadas? ¿Por qué hay que reconstruir los muros espirituales? Todo tiene algo que ver en nuestras vidas, hermanos. Amén. Saber en qué nosotros estamos fallando. El Espíritu Santo guiándonos a nosotros para ver en dónde está lo que nosotros estamos fallando. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que quitar las manchas y arrugas. Amén. Gloria a Dios. No podemos entrar más allá con una mancha o una arruga. Sí, Señor. Entonces, ahora leamos con entendimiento, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Miren lo que dice. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Si usted lee esa palabra resistencia, si usted lee esa palabra someteos, tiene mucho que decir. Mire, ponga atención a esto, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. La única forma de que usted y yo podamos vencer a Satanás, la única forma de que usted y yo podamos resistir la tentación del diablo, ¿qué es lo que dice? Someternos pues a Dios. Amén. Gloria a Dios. Someterse a Dios, a su palabra. No hay otra manera, hermano, de poder vencer a Satanás. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Someteros, dice pues a Dios. Y luego dice, resistir al diablo y huirá de nosotros. Resistir al diablo no es hacerle frente
con nuestras propias fuerzas, no es hacerle frente con nuestra inteligencia, no es diciendo, por favor, Dios mío, ayúdame, aunque me diga, Dios, eso está bien, pero entiendo, hermano, les repito, para poder resistir al diablo y vencerle, la única cosa que nos sirve es someteros pues a Dios. Amén, sí, Señor. Seguir su palabra, obedecer en así dice el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Oh, gracias, Padre. Entonces, Nehemías, en la séptima edad judía, porque recuerden lo que yo les dije con anterioridad, Nehemías es el último libro que escribió Israel. Ahí en ese tiempo estaban los profetas. Yo quiero que antes que continuemos veamos un bosquejo, hermanos, sobre los profetas. Yo les voy a pasar el día domingo unas copias para que usted pueda entender mejor la palabra, para que la podamos entender. Vamos a ver el libro, un bosquejo, hermano, de cómo el tiempo que vivieron los profetas para que usted pueda comprenderlo. Smarte. Bueno, esas son las puertas. Veamos esto primero, hermano, mientras la esposa puede arreglar lo otro. Acá arriba, usted puede ver la puerta de las ovejas. Amén. Ahí donde está ese puntito. Ahí está la puerta de las ovejas. Ese cuadradito que está ahí con la flecha roja. Eso fue lo que fue reconstruido. Lo primero. Sigamos. Allá está la puerta del pescado. Y al lado izquierdo está la puerta vieja o la puerta antigua, la que estamos viendo ahora. Amén. Después seguiremos viendo las demás puertas. Amén. Ahí, en ese dibujo, podemos ver arriba la puerta de las ovejas. Esa. Y ahí estaban al lado, estaban las dos torres. Amén. Las dos torres que nosotros vimos, de la torre de los 100 y la torre de Gracia. Y al lado, aquí, la torre de Amea, que es la torre de los 100, y la torre de Amanegel, que es la torre de Gracia. Y al lado está la puerta del pescado. Y ese es el muro también que fue reconstruido, ese que está ahí al lado. Y al lado está la puerta vieja, esa. Esa es la puerta vieja la que estamos viendo, ¿amén? Sí, y eso yo se lo voy a pasar en fotocopia para que usted lo pueda tener, hermano. Y ahora sigamos en lo que yo le quiero mostrar, hermano. No se pudo. Ya, amén. No se pudo. Después, el domingo le voy a pasar entonces ahí no va, hermana, ya querido. Le voy a pasar el bosquejo de los profetas. Y nos vamos a dar cuenta entonces que Nehemías, hermano, fue el último libro que fue escrito, por así decirlo, en la séptima edad judía, hermano, porque en ese tiempo estaban los últimos profetas. Amén. Y el último profeta que escribió, hermano, después estuvo 400 años, no hubo más profetas, ahí se acabó. Tipo y sombra de lo que ocurre con nosotros, la novia gentil. Amén. Sí, esta es la séptima, la última edad, hermanos. Amén. Amén. Sí, Padre. Entonces, todo esto, hermano, ocurre para que ustedes, para que nosotros entendamos, cuando ellos iban a celebrar, hermano, el pueblo judío iba a celebrar la fiesta de la Pascua, hermano. Entonces, en aquel entonces fue autorizado, hermano, en el mes de abril para nosotros, fue autorizado entonces Nehemías,
fue autorizado a avanzar el tercer jalón, por así decirlo. Gloria a Dios. Cuando el rey Artajerjes le dijo a Nehemías, ve y reconstruye, ¿se da cuenta? Entonces, si usted se da cuenta, esto fue en el tiempo de la Pascua, en el mes de Nisan. Entonces, si usted se da cuenta, ¿cuál fue lo primero que se reconstruyó a través de Nehemías? Este es el tercer jalón, ¿ve? Y recuerde, Nehemías significa consuelo de Dios, o Dios consuela. Y recuerde que es el tipo del Espíritu Santo. Jesús dijo, enviaré al Consolador. Amén. Figura, tipo y sombra del Espíritu Santo, liderando la reconstrucción, guiando al pueblo a reconstruir. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere reconstruir en nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere reconstruir en este tiempo de fin? Pregunto, ¿a qué es lo que hace en el creyente el Espíritu Santo en el tercer jalón? ¿Qué es lo que hace? Fortalecer. Nosotros lo acabamos de leer recién. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Yo dije que el Espíritu Santo hace, primeramente, perfeccione, después afirme y luego fortalezca. Entonces, perfecciona en el primer jalón. Amén. En el segundo jalón, que es santificación, afirma. Pero en el tercer jalón, fortalece, Amén. fortalezca. ¿Se da cuenta? Amén, sí, Señor, amén. Entonces, ¿qué es lo que es fortalecer? Fíjese que cuando usted busca el significado etimológico de la palabra fortalecer a la luz de la palabra, fortalecer significa confirmar. Segundo, hacer más fuerte. ¿Qué más significa fortalecer? Muro. ¿Qué más significa fortalecer? Torre fuerte. Sí, es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. En primer lugar, nos confirma. Amén. Nos hace más fuerte espiritualmente. Nos hace subir a una torre fuerte, la cual es Cristo en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Nos hace un muro a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para protegernos. Gloria a Dios. Sí, Nehemías comienza a reconstruir lo que Satanás ha destruido. Amén. Y para reconstruir hay que soportar las burlas del enemigo, las risas, las bromas pesadas, por así decirlo. A mi Cristo. Mire, cuando viene un fuerte terremoto o un incendio o una destrucción grande a una vivienda, son muy pocos los que vuelven a levantar lo que fue destruido. ¿Por qué? Porque generalmente la gran mayoría de las personas desiste y prefiere perderlo todo antes de reconstruir. Tipo y sombra de muchos hoy en día. ¿Y para qué? ¿Para qué tiene un poder de reconstruir, hermanos? En primer lugar, porque hay que dejar de lado la pereza espiritual. Así es, Señor, amén. Amén. Por eso es que Santiago, el texto que nosotros acabamos de leer, Santiago dice, someteos. Sí, Padre, amén. Vamos a hablar un poquito, hermano, porque Santiago dice, someteos pues a Dios. Primeramente, veamos qué significa etimológicamente la palabra someterse. La palabra someterse significa estar sujetos, o sea, estar firmes. Amén. Entonces, ahora vamos a ver lo que enseña la Biblia en referencia a esta palabra, a estar sujetos, a estar sometidos. Amén. Amén. Y empecemos hablando primeramente que una mujer es tipo, figura y sombra
de lo que es la iglesia. Así es, Señor. Amén. Y la Biblia habla en el libro de Efesios de qué es la iglesia. Veamos, miren lo que dice la Biblia en cuanto a la iglesia. Dice Efesios capítulo 5, versículo 22. Mire, veamos. Dice, las casadas estén sujetas. ¿Se da cuenta? Sometidas. Amén. La palabra sometida. Lo que dice Santiago, ¿se da cuenta? Estar sujetos a Dios, ¿se da cuenta? Las casadas estén sujetas o sometidas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Mira lo que dice. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así es. ¿De qué está hablando aquí este texto? ¿De qué está hablando? De que la mujer es tipo y sombra de la iglesia. Amén. Y dice Pablo que así como las mujeres casadas están sujetas a sus propios maridos, dice, como al Señor. Ahora, veamos, analicemos esto, hermano, porque es muy interesante. Si usted se da cuenta, Pablo nos muestra que es natural, es tipo y sombra de lo espiritual. Así es, amén. Y nosotros entonces entendemos que estar sujetos, estar sometidos, suele tomarse como algo obligatorio o estar bajo un yugo, pero eso es un error de interpretación escritural. Sí es, Padre, amén. Eso es no tener revelación de la palabra. Mire, en primer lugar, la sumisión o sujeción en el matrimonio hoy en día tiene una mala reputación en el mundo, Así es. dado que nosotros estamos en la edad de la Odisea. Y sabemos que en la edad de la Odisea es el tiempo de los derechos de las personas. Amén. Amén. Pero hace 100 años atrás, la sumisión o sujeción no era problema dentro del matrimonio. Pero hoy en día sí. ¿Sabe por qué? Porque la sumisión dentro del matrimonio ha sido mal enseñada por los ministros nicolaitas. Oh, Padre, amén. Vemos a la luz de la palabra la sumisión escritural en el matrimonio. No es que la mujer sea inferior o sea degradada o sea más débil. No, hermano. De hecho, la sumisión en el matrimonio es signo de fortaleza en el creyente. Amén. Sí, Señor, amén. Por eso es que la Biblia habla de torre fuerte. Por eso es que David decía, súbeme a esa torre fuerte. Amén. Era la esposa, mire, dése cuenta, la esposa sobre Jesucristo, Amén. mostrando que Jesucristo es quien nos sostiene a nosotros. Amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, la sumisión en el creyente es un espíritu, ponga atención, de respeto de la esposa hacia el marido. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Ahí cambia la cosa. Amén. Eso es Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. ¿Qué significa? Un espíritu de respeto hacia Dios. Amén. Sí, Señor, amén. No es como los ministros nicolaitas, hermano, lo enseñaron y basurearon con las damas cristianas. No, hermano. Ellas son la esposa del Cordero. Amén. Ay, dice la Biblia, del hombre que abuse de alguna de ellas, de estas pequeñitas. Es mejor que ese hombre que abusa de una mujer creyente se compre un cordero.
se lo amarra el cuello, lo amarra en la piedra y se tira al mar. Eso dice la Biblia. Amén. Entonces, volviendo a la palabra, Nehemías, él, hermanos, comienza con la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Vimos que esa puerta era Cristo. Amén. Amén. Sí, amén. Sí, Padre. Y esa restauración era porque los ministros quitaron a nuestro Señor Jesucristo del lugar que siempre le correspondió a él. Amén. Sí. ¿Qué cosa? La preeminencia, el primer lugar, el blanco perfecto. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo quiere que nosotros reconstruyamos en nuestra vida es la puerta de las ovejas. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia nos enseña que los primeros que tienen que trabajar en esa reconstrucción son los ministros, los pastores. A mí no me importa si ese ministro tiene 50 años de ministerio. Eso no lo hace más importante. O si tiene una gran catedral como iglesia, eso a Dios no le interesa. O si tiene cientos y miles de congregantes, eso a Dios no le importa. Es verdad. Bien, ministros, tenemos que ser los primeros, según la Biblia, en reconstruir la puerta de las ovejas. Amén. Sí, Padre. Amén. ¿Se da cuenta? Y ahí también, en esa reconstrucción, dice la Biblia que estaba la torre de los 100, la torre de Amena, un tipo de las 100 ovejas. Amén. Sí, Señor. Y dando a entender que a nuestro Señor Jesucristo, el gran líder, no se le pierde ninguna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. También dice la Biblia que inmediatamente después de la puerta de las ovejas y la torre de Jamena se edificó la torre de la misericordia, la torre de Anahel. Dios teniendo misericordia de nosotros, los que nos estamos esforzando en la reedificación de las puertas y los muros y las torres. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ahí, ¿quién estaba también reconstruyendo silenciosamente? Ahí estaban los de Jericó, un tipo de la novia gentil. Ahí al lado de la puerta de las ovejas, al lado de Jesucristo, siendo la esposa del Cordero. Recuerde, la esposa del Cordero siempre está al lado de su Señor. Amén. Recibiendo, ¿qué cosa? Recibiendo misericordia. Amén. ¿Qué más? Levantándose ahí en la torre fuerte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego entonces nos dimos cuenta que el Espíritu Santo nos dice que lo siguiente que hay que reedificar es la puerta del pescado. Una puerta que era usada para el comercio. Toda clase de líderes podían venir. Ahí entonces había toda clase de transacciones. Y nos dimos cuenta que esta puerta fue destruida. ¿Pero por qué fue destruida? Porque por ahí también se comercializó la idolatría. Amén. Por esa puerta, hermano, ingresaron todo tipo de doctrinas satánicas. Entonces, esa puerta tenía que ser destruida. Pero ahora, en este tiempo del fin, esa puerta tiene que ser reconstruida, hermano. Y Sacar todo tipo de paganismo, toda cosa que de alimento incorrecto, hermano. Todo aquello que sea pagano tiene que ser sacado de la vida del creyente. Sí, Señor. Entonces, ¿qué es lo que también representa esa puerta del pescado? Recuerde, los discípulos eran pescadores. Entonces Jesús les dijo, ya no serán más pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Ir por el mundo y anunciar el evangelio a toda la criatura. Amén. ¿Se da cuenta? Usted, hermano levita, usted, hermana levita, nosotros los que cargamos la palabra de Cristo, hermano, tenemos la unción del Espíritu Santo y nosotros hemos identificado la puerta de llevar el evangelio,
hermano. Donde hay creyente, entonces nosotros tenemos que ir a anunciar el evangelio. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios, porque hermana, por una puerta se ingresa lo correcto y también se cierra lo incorrecto. Amén. Por una puerta es donde Satanás quiere entrar, pero usted le cierra la puerta, le pone cerrojo, le pone candado, y Satanás no puede ingresar más a la vida del creyente. Cuando hay confusión, se da cuenta. Sí, Padre, amén. Gloria a Dios. Padre, amén. Mira lo que dijo Jesucristo, Mateo 24, versículo 43. Mira lo que dijo él, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, venaría y no dejaría minar su casa. Ahora, ¿para qué viene el ladrón, hermano? El ladrón viene a robar. El ladrón viene a destruir, hermano. Entonces nosotros tenemos que velar. Así Tenemos es. que saber que la puerta tiene que permanecer cerrada, con llave, hermano. Amén. Porque una persona que deje la puerta sin cerrar es una entrada fácil para el enemigo. ¿Y cuando viene el ladrón? El ladrón viene en la noche. Cuando todos duermen, se da cuenta. Por eso es que habla aquí Jesucristo y dice velaría. Y las velas se usan en la noche. Amén. Entonces, en la noche, usted tiene que dejar cerrado, arrancar la puerta, cerrar las ventanas. Yo eso es lo que hago todas las noches. Vengo, veo la puerta que todas bien cerradas. Cierro con pestillo, cierro con llave. Me fijo que las ventanas estén bien cerradas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que velar, proteger, ¿se da cuenta? Amén, Señor. Ahora, veamos, hermano, veamos, analicemos un poco, hermano, lo que es la puerta vieja. Nehemías capítulo 3, versículo 6, el texto que acabamos de leer el día de hoy dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Mesodía. Ellos, mire, la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Ahora, mire, ponga atención. Fíjese que cuando usted busca información sobre esta puerta, usted solamente va a encontrar, hermano, hermana, suposiciones. Y le dicen algunos historiadores, bueno, esta era la primera puerta y era la puerta por donde entraba y salía Melquisedec. Porque recuerde que la Biblia dice que Melquisedec era el rey de Salem, ¿cierto? Pero fíjese que yo, hermano, hermana, yo no estoy de acuerdo con eso, porque Melquisedec, él es uno que no tiene principio de días, Amén. ni fin de días. Entonces, Melquisedec, él tiene un reino celestial, el reino que Melquisedec le ofreció a Abraham y a su descendencia natural y espiritual, que somos nosotros, es un reino celestial, no natural. Así es, amén. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa definición. Pero sí, con lo que yo estoy de acuerdo, con lo que la Biblia nos va a enseñar ahora y que va a continuar este domingo, si Dios quiere, y no sé hasta cuándo, porque esto de la puerta vieja es tremendo, hermano. Y nos vamos a dar cuenta de que la puerta vieja tiene que ver mucho con la vida espiritual del creyente. Amén. Entonces, nosotros, el culto anterior, ya vimos lo que significaba una puerta. Amén. Y nos dimos cuenta que en una puerta, ahí se hacían los juicios. Así es, amén. Hacia ese lugar iban los jueces. Fíjese que en esta puerta vieja, lo que sí puedo testificar es que vos, pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, vos reclamó a Ruth
Amén. Como su esposa. Miren lo que ocurrió en esta puerta vieja. Y ahí se hizo un juicio, ¿se da cuenta? Amén. Vos reclama. Y ahí estaba aquel fulano, un tipo de Satanás. Y entonces vos le dices, bueno, tú eres el pariente más cercano. ¿Por qué? Porque era el pariente más cercano. Recuerde, Satanás nos poseyó en un principio, ¿se acuerda? Ahí, cuando nosotros veníamos del mundo, veníamos todos destrozados. Él era nuestro pariente más cercano, ¿se da cuenta? Pero Dios le dice, pero para reclamarla, tiene que hacerte cargo también de Noemí y de todo sus cosas, ¿cierto? Tiene que hacerte cargo de todo eso. Y entonces este fulano dijo, no, yo no voy a hacer cargo de eso. Satanás, ¿se da cuenta? Satanás no se quiere hacer cargo de nosotros porque sabe que dentro de nosotros hay predestinación. Satanás sabe que dentro de nosotros hay vida eterna. Y Satanás dice, si yo me llevo a uno de estos que están llenos del fuego del Espíritu Santo, capaz que me conviertan todo el infierno. Así que no, yo no voy a permitir, yo no voy a reclamar a uno de ellos. Por eso es que Satanás a nosotros nos quiere hacer la vida imposible. Sí. No sabe que no lo puede obtener, porque nuestros nombres están escritos en la vida de la vida. Padre, amén. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vimos el culto y sabemos, hermano, que en una puerta ahí se hacían los juicios, ahí se juzgaba, ahí Job, dice en la Biblia, lo vimos en el culto anterior, de que Job iba y ahí le preparaban sus sillas, ¿acuerdan? Y los ancianos, cuando él llegaba y él se sentaba, los ancianos se ponían todos de pie, dice la Biblia, y los jóvenes corrían a esconderse y los usaban desde lejos porque tenían temor, porque Job era un libro abierto, ¿se da cuenta? Job tenía los 7 sellos revelados, hermano. Job conocía absolutamente todo. Entonces, en esa puerta, ahí juzgaban los profetas. Ahí iban los que cometían algún tipo de crimen para ser juzgados. Y ahí también iban los que cometían un crimen, pero sin querer cometerlo, ¿se da cuenta? Entonces ahí ellos eran juzgados. Todos ellos eran juzgados en esas puertas. Así es. Y todas, nosotros vimos, estas 12 puertas, hermano, nos estamos dando cuenta que son tipo y sombra del juicio de Dios en el creyente. Y ahora recuerde, nosotros hemos escuchado al rey David, ¿cierto? Los justos juicios de Dios, ¿cierto? Y nosotros queremos ser juzgados por los justos juicios de Dios. Así es. Porque Dios sabe que usted, hermana, está trabajando, se está esforzando para la reconstrucción en estas puertas que han sido destruidas. ¿Se dan cuenta? Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42, y nos daremos cuenta de que Jesucristo, Él es el juez de todas las cosas. Hechos capítulo 10, versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo, está refiriéndose a Jesucristo, ¿se da cuenta? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, hablando de Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hablando de que Jesucristo es el juez. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo? Que Él era la puerta. Amén. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, lo que es, si ya vimos la definición de la palabra puerta, ahora vamos a ver la definición de la palabra vieja o viejo, pero no hablando de la palabra anciano o anciana, para que usted no se confunda, por favor, y no haya pensado usted, está hablando de mí. No, porque yo también, hermano, ya estoy entrando en una edad adulta. Así que no. Vamos a hablar
de la palabra, qué es lo que significa la palabra vieja en la etimología bíblica. Amén. De lo que dice la Biblia en cuanto a la palabra vieja. La palabra vieja quiere decir añejo. La palabra vieja quiere decir rancio. La palabra vieja o viejo quiere decir suelto, lánguido, dormido, suelto, crónico. Todo esto quiere decir la palabra vieja. Entonces, hablando de la puerta vieja, entonces quiere decir la puerta del juicio, porque la palabra puerta quiere decir juicio, a lo añejo, a lo rancio, a lo fuerte, a lo lánguido, a lo dormido, a lo suelto, a lo crónico. Eso quiere decir la puerta vieja. Amén. Entonces, hablar de la puerta vieja, amén, es hablar de lo añejo, lo rancio, lo suelto, lo lánguido, lo dormido, lo suelto, lo crónico. Amén. Entonces, para entender un poco, vamos a hablar un poco de lo que dijo Jesucristo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 1. Jesús aquí empieza a hablar sobre las 10 vírgenes. Veamos lo que dice Jesús, enseñándonos de las 10 vírgenes. Y recuerde que de las 10 vírgenes empieza a hablar del tiempo del fin. Veamos. Mateo 25, versículo 1 dice lo siguiente. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ahora mire, ponga atención. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, aquí vemos 2 grupos. Y son 2 grupos de creyentes. Amén. La Biblia, Jesús habla 5 prudentes, 5 insensatas, pero todas vírgenes. Amén, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, el profeta dice, ¿por qué eran vírgenes? Porque ninguna de las 10 había sido tomada por el hombre. ¿Para qué? Para entrar a una denominación, dice él, sino que se permanecieron vírgenes a la luz de la palabra. Pero las insensatas, dice la Biblia, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes sí tomaron aceite. Y ahora aquí viene un misterio, porque mire lo que dice en el versículo 5. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas cabecearon las 10 y se durmieron. Si usted se da cuenta, la palabra dormir significa viejo. O sea, las 10 en el tiempo del fin, porque yo digo el tiempo del fin, ya lo vamos a ver. En el tiempo del fin, todas ellas estaban durmiendo, dice aquí, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hay algunos que siempre predican y dicen, bueno, todas cabecearon. No, aquí Jesucristo dice, todas y se durmieron. Las 10 se durmieron. Tanto las vírgenes prudentes
como las insensatas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sabía que en este tiempo del fin había que restaurar. Amén, gloria a Dios. ¿Qué cosa? La puerta vieja. Ahora mire, ponga atención. Vimos que la palabra viejo también significaba, en la etimología bíblica, también significaba dormir. Sí, O sea, las 10 vírgenes tenían la puerta vieja, la tenían arruinada, la tenían quemada. ¿Se da cuenta, hermana? amén, gloria a Dios. Lo que nos está entregando el libro de Nehemías. Ahora Jesucristo está enseñándonos a nosotros. De pronto, dice la Biblia, se oye la voz. Mire ahora, ponga atención porque hay otro misterio. El versículo 6 del versículo 25 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo salir a recibirle. Cuando se oye un clamor a la medianoche, ¿qué significa eso? A la última edad, Amén. a la séptima edad, tipo de la edad de Nehemías, Amén. tipo de la edad en la que estamos viviendo nosotros, la edad de la Odisea. Pero recuerde, la esposa del Cordero no está en la Odisea. Nosotros estamos aquí en un costado, en una forma silenciosa. Nosotros estamos reconstruyendo para nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué estamos reconstruyendo? Un templo de Dios para que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así es, Padre, amén. Recuerden que el Espíritu y la esposa dicen, ven, llegamos a ser uno en Cristo. Ahora, en esta séptima edad es cuando la venida de Cristo está a las puertas. Amén. Ahora, mire lo que dice. Ellas todas lo querían esperar, las 10 vírgenes. Pero al pasar el tiempo, al pasar los años, la mantención de la puerta vieja no se hizo. Cada cierto tiempo, nosotros en nuestro hogar pintamos la casa, pintamos la puerta, empezamos a hacer la mantención del hogar. ¿No es así? Pero fíjese que al llegar la medianoche, la séptima edad, no se hizo la mantención. Ellas, en vez de restaurar, ¿qué dice la Biblia? Se durmieron. Así es, amén. ¿Y qué? Es lo que ocurrió. Viene la voz del séptimo ángel. He aquí viene el esposo. ¿Qué significa eso? 7 truenos tronaron. Amén. 7 truenos tinaron y sacuden, ¿se da cuenta? Y entonces despertaron las 10 vírgenes. Sí, amén. Despertaron las insensatas y despertaron también las prudentes. Y entonces viene esa voz, viene aquí viene el esposo. Y entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso sacude a la esposa de Cristo. Entonces, estas 10 vírgenes quieren llegar a ser la esposa del Cordero, ¿se da cuenta? Amén. Pero para llegar a ser la esposa del Cordero, se necesitaba restaurar las puertas. Amén. Amén, Señor, amén. Y en este caso, la puerta que ellas tenían, estas 10 vírgenes, era la puerta vieja. La puerta vieja porque ellas se durmieron. Recuerde que la palabra vieja significa también dormirse. Amén. Amén. ¿Y cómo se restaura una puerta vieja? Usted se ha dado cuenta que la gran mayoría de las casas le echan barniz a las puertas? ¿Y sabía usted que el barniz, para poder aplicarlo, se necesita aceite? Porque el barniz es un aceite. ¿Se da cuenta? Entonces, para restaurar se necesitaba aceite. Para restaurar la puerta vieja se necesita, ¿qué cosa? Aceite. Amén, gloria a Dios. Por eso es que ellas tenían que tener aceite en sus vasijas. Amén, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria a Dios.
Entonces, ellas, cuando escucharon el grito, he aquí viene el esposo, para poder velar, para poder vigilar, se necesita estar despiertas. Así es, amén. Dejar esa puerta vieja que está quemada, sacarla y restaurarla. Amén. Colocarla como una puerta nueva, ¿se da cuenta? Sí. Se necesitaba estar despierta, pero para se habían convertido ellas en puertas viejas. Estaban durmiendo, ¿ves? Pero de pronto, ya en la última edad, se oye un grito. He aquí viene el esposo. Y ahora miren lo que dice el versículo 7. Dice, entonces todas ellas, aquellas vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué significa eso? Ellas querían estar preparadas, viene el esposo. Y así sensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. ¿Quiénes venden? Los ministros, hermano. Y comprad para vosotras. ¿Qué había pasado? Ellas no tenían el aceite. Ellas tenían la puerta vieja totalmente destruida por su pereza. Le faltaba el Espíritu Santo. Amén. Vea usted, hermano, hermana, como una persona anciana se da cuenta, ella duerme y duerme y duerme. Pero aquí estamos viendo que estas son mujeres iglesias. Así es, amén. Amén. Déjenme decirles algo. Ellas son vírgenes. ¿Qué quiere decir esto? Que son jóvenes. Así es, amén. ¿Se da cuenta? O sea, no estamos hablando de mujeres viejas, estamos hablando de iglesias. Amén. Vírgenes, jóvenes, pero a la vez añejas. Jóvenes, pero a la vez rancias, sueltas, lánguidas, dormidas, crónicas espiritualmente hablando. Entonces yo sé, hermano, hermana, que usted está entendiendo Amén. que para poder esperar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que restaurar esa puerta vieja que hay en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted habla con un hermano, hermana, usted le pregunta, hermano, ¿usted es cristiano? Claro que soy un cristiano, pero usted lo ve débil, lo ve inconstante, lo ve flojo, que no se esfuerza. ¿Cómo lo ve el juez? ¿Cómo lo ve el Señor Jesucristo? Lo ve con una puerta vieja, añeja, rancia, suelta, que languidece, lo ve dormido, lo ve suelto, lo ve crónico, espiritualmente hablando. Entonces, hermano, hermana, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Que nosotros en este tiempo del fin tenemos que despertar Amén. y reconstruir la puerta vieja. Amén. La puerta que Satanás quemó, la puerta de la pereza, la puerta de la flojera, porque él aquí tiene el esposo. Amén. Ya está a la puerta y está llamando. Así es. Que investigamos para tomar el aceite, reconstruir la puerta vieja. Sacudas, hermano, hermana. Señor, amén. Amén. Empieza a levantar las manos al cielo. El Espíritu de esposa dicen, ven, Señor Jesús. Amén. Comienza a glorificar el nombre de Cristo. No importa la edad, porque recuerde, tenemos un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial.
entre 20, 18 y 20 años. Ese es un cuerpo joven. Entonces nosotros, hermanos, seremos, dice la Biblia, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos que nosotros saber, hermanos, que nuestra vida espiritual en este tiempo de fin, no importa la edad, tenemos que tener el espíritu joven, un espíritu jovial para servir a nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede ser una pagana espiritualmente hablando. Usted no puede ser un espiritualmente hablando. Usted no puede ser un perezoso. Usted no puede ser un lánguido. Usted no puede ser un peregrino espiritualmente hablando. Usted tiene que ser como el ladrón. Usted tiene que ser, hermano, como ese maná escondido que está siempre vivo. Usted tiene que sentirse y esforzarse para nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que saber que usted nació para vencer. Usted nació, hermano, para esforzarse. El Espíritu Santo está en nosotros y nos está guiando. ¿A qué? A esforzarnos, a poder crecer, a poder salir adelante. Continuaremos este tema el día domingo, si Dios así lo quiere. Así que, hermano, manténgase en expectación, porque Dios quiere edificar nuestra vida y nuestros corazones. Vamos entonces a orar al Señor. Vamos a glorificar su nombre. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Póngase en pie, vamos a orar.